Evangelio del 3 de abril 2013, Lucas 24, 13-35. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron unos a otros: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos esta escena en la que unos de los discípulos del Señor, que habían convivido con el Señor, claramente se ve que no terminan de saber quién es Jesús. Van muy tristes, van prácticamente derrotados de regreso a su pueblo, a Emaús. El Señor les sale en el camino. Y ellos, a la pregunta de Jesús, ¿qué cosa?, comienzan a hablar de un profeta grande delante de Dios y del pueblo, de cómo los sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron, de cómo habían pasado ya 3 días y no había pasado nada. No habían podido entender nada de la resurrección, ni tampoco habían podido entender que Jesucristo es Dios. No lo podían reconocer. Sin embargo, el Señor les sale al camino, porque la obra del Señor no la deja nunca. El Señor nos sigue llamando, porque verdaderamente nos ama. Interviene Cristo de camino y explica las Escrituras. Y esa explicación de las Escrituras es tan fuerte que ellos mismos dicen: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hoy quiero hacer mención particular de eso. Muchas veces, al explicar el Evangelio, al explicar la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, no hacemos un trabajo adecuado y muchas personas se quedan sin el alimento que deberían de tener. Fundamental es para nuestra fe el poder acercarnos a una explicación adecuada de las Escrituras, porque en esa explicación es Dios mismo el que nos explica cuando lo hacemos bien. No solamente aquellos que pretendemos explicarlas para los demás, sino justamente nosotros que las estudiamos en oración,
que hacemos meditación, lo que llamamos lección divina con ella. Cuando nos aplicamos a entender la palabra, nuestro corazón arde dentro de nosotros con la luz, con la llama del amor, que es justamente el Espíritu Santo. Como dice también aquel extranjero a quien es enviado el diácono Felipe en los Hechos de los Apóstoles, cuando le dice el Espíritu, acércate a él y escucha a ese extranjero que va leyendo al profeta Isaías, y él dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el extranjero dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? A la explicación de Felipe le sigue justamente la conversión del corazón de aquel hombre, que pide ser bautizado. Nosotros también estamos llamados, todos hermanos, a entrar a esta participación de la Escritura, a esta escucha de la palabra, que es la palabra del Señor y la palabra de Dios, para que nuestro corazón también se incendie con la luz del Espíritu Santo, con el fuego del amor del Santo Espíritu, del Espíritu del Señor. El Señor les sale al camino y les explica las Escrituras. Y ellos, que no habían podido reconocerlo, después del proceso de conversión, de apertura, van dándose varios pasos aquí, estos dos de Emaús. Primero, aceptan la compañía de este hombre. Por principio ellos iban recordando al Señor, aunque sin haberlo conocido bien. Después, a la pregunta expresa, responden de qué van hablando y aceptan la corrección de este extraño que les llama fuerte, o insensatos y tardos de corazón para creer. Es un reclamo fuerte, no con pétalos de rosa, sino con palabras fuertes. Y ellos abren el corazón para escuchar la explicación del Señor. Pero realmente abren el corazón cuando la transformación, cuando la conversión, cuando la palabra del Señor ha dado fruto en caridad. Cuando estos, viendo que va cayendo la tarde y pensando qué irá a hacer este pobre solo durante la noche, si le sale algún lobo, si le sale un león o algunos asaltantes, ¿qué va a hacer este solo? Y le ruegan, quédate con nosotros, porque ya oscurece. Quédate a comer, quédate a pasar la noche con nosotros, mañana sigues. Cuando le abren ellos el corazón, como fruto de la caridad, entonces reconocen a Cristo. Cuando ellos comparten el pan con el Señor, entonces el Señor bendice el pan que está recibiendo. Y es cuando lo reconocen. En la Eucaristía, que nos hace justamente católicos, es decir, que nos hace a todos los que participamos del sagrado pan, del cuerpo del Señor, nos hace justamente un cuerpo con Él, un solo cuerpo, un solo espíritu, en todo el mundo, un solo cuerpo con el Señor, un solo Padre de todos, en la Eucaristía. En la Eucaristía reconocemos al Señor, porque ahí está el Señor Jesucristo, en su presencia real. Y esta transformación y este alimento lo que produce es justamente testigos. Ellos inmediatamente se levantan y regresan a Jerusalén, no importa que fuera de noche. Quieren decirle a los otros la alegría que tienen ellos, que el Señor ha resucitado y lo han visto. Y se encuentran con otra alegría allá también, con la afirmación de la resurrección del Señor. Hermanos, dejémonos acompañar por la palabra del Señor. Entremos en una reflexión profunda de las palabras del Señor para que Él mismo nos parta el pan en la mesa de la Eucaristía y en la mesa de la palabra, en la misa. Que Él mismo encienda nuestros corazones en su amor y nos permita ser verdaderos discípulos y misioneros suyos. Nos encomendamos a la Virgen para que nos lleve a ser verdaderos hijos del Padre. Dios les bendiga a todos, hermanos.